Hola, buenos días a todos. Bueno, este es el primer vídeo que hago en agosto de 2020. Seguimos con Mercurio en Cáncer, ¿vale? Y hoy pues me apetece hablaros sobre la astrología horaria, ¿vale? Bueno, la astrología horaria es, digamos, la técnica astrológica más sencilla, siempre poniendo entre comillas el concepto de sencillo, porque a veces nos encontramos con cartas horarias que son verdaderamente complicadas. Pero cuando me refiero a que es la técnica astrológica más sencilla, me refiero a que no necesitamos saber la hora que ha nacido la persona, no necesitamos saber qué día ha nacido la persona, ¿vale? La astrología horaria es tan sencilla como levantar una carta, ¿vale? En el momento que a una persona le nace una pregunta legítima, ¿vale? Una pregunta que le nace, digamos, del corazón, que no es por especular ni es por jugar, ¿vale? Como por ejemplo, pues no sé, he conocido a tal persona, cómo me va a ir, cómo me va a ir el viaje, cómo me va a ir con el socio, cómo va a ir mi salud, eh, cómo se va a manifestar mi estado de salud, si va a mejorar, si va a empeorar, ¿vale? Bueno, son preguntas sencillas, tienen que ser muy concretas, no irnos por las ramas, ¿vale? Cuando queremos saber una cosa tenemos que hacer la pregunta lo más precisa posible, ¿vale? Es una pregunta quirúrgica, ¿vale? En el sentido de que no, si no hacemos una pregunta clara, la respuesta no será clara, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es tan sencillo pues como levantar una carta en el lugar, latitud y longitud donde se encuentra la persona, ¿vale? Y a la hora local del lugar, ¿vale? Si la carta se, o sea, si me haces una pregunta a mí, por ejemplo, una pregunta horaria, pues yo la levantaré en la latitud y longitud donde estoy, ¿vale? Y a la hora local en la cual la reciba, ¿de acuerdo? Si me hace la pregunta in situ, pues será en el momento preciso. Si yo, por ejemplo, leo vuestra pregunta por email, ¿vale? Si me habéis mandado un email a las 10 de la mañana y yo lo leo a las 15 horas de la AM, de la tarde, pues levantaré la horaria a las 15 horas AM, perdón, PM. Si, por ejemplo, yo estoy viajando y estoy en Madrid y me mandáis una pregunta horaria por teléfono, yo tendré que levantar la carta horaria en las coordenadas latitud y longitud donde reciba la pregunta y a la hora local del lugar donde reciba la pregunta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la carta horaria es muy potente, muy precisa, te describe la película que está viviendo el consultante, ¿vale? Y para mí, yo he llegado a la conclusión de que toda carta horaria es válida siempre y cuando la pregunta sea legítima y realmente nazca de la necesidad, ¿no? En astrología tradicional hay diferentes postulados, diferentes eh, bueno, axiomas o premisas que invalidan una horaria, como por ejemplo si la luna está vacía, está vacía, está en zona combusta, ¿vale? O sea, entre 15 de Libra y 15 de Escorpio. Si Saturno está en casa 7, si la luna está en los últimos grados o los primeros grados de un signo, ¿vale? Bueno, estas cuestiones yo no las tomo en cuenta porque hoy en día el software que utilizamos los astrólogos es muy preciso y para mí no tiene sentido, ¿no? Contemplar estas tres premisas que son las clásicas, pero hay otras premisas también, ¿no? Que invalidan cartas horarias. Para mí, cualquier horaria es válida, ya os he dicho, siempre y cuando nazca de una pregunta legítima, ¿no? Y de una necesidad real. ¿Vale? Entonces, pues bueno, una vez tenemos la carta horaria levantada, pues tenemos que mirar eh, quiénes son
quiénes son los significadores de lo que estamos preguntando, ¿vale? Si es una pregunta de relaciones, pues tenemos que buscar el significador de casa 1 y el significador de casa 7, ¿vale? Que son los que la relación entre ellos pues nos van a explicar qué perspectivas hay al respecto. Y luego, pues siempre teniendo en cuenta que la luna es cosignificadora del consultante, ¿de acuerdo? En una carta, por ejemplo, en la cual pues preguntamos por nuestra hija, pues aquí tenemos que utilizar casas derivadas, ¿vale? Y entonces la casa 5, ¿vale? La casa 5 sería la casa de nuestra hija. Si queremos preguntar por la salud de nuestra hija, pues tenemos que derivar la casa 6 de la casa 5. Entonces, los almútenes que nos explicarían ¿eh? Cómo está el tema, pues sería el almuten de casa 5 y el almuten de la casa 6 derivada de la 5, ¿vale? Y aquí la luna, pues sería cosignificadora, ¿vale? De nuestra hija, ¿vale? Por ejemplo. Claro, aquí también hay que matizar el concepto de Almuten, ¿vale? El Almuten es el planeta que tiene más dignidad en la cúspide que vamos a tocar, ¿vale? O sea, a veces coincide que el regente y el almuten de casa 1 son el mismo, pero a veces no son el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un planeta que tiene más dignidad sobre esa cúspide, ¿vale? Cuando digo dignidad es porque igual hay alguna exaltación o alguna triplicidad o alguna otra dignidad esencial que le da más puntaje a otro planeta que no es el regente. Por eso en astrología horaria, yo personalmente trabajo con los almútenes porque la astrología horaria es una astrología de filigrana en la cual hay que ser muy preciso y hay que afinar mucho, ¿vale? Entonces el almuten da más veracidad, ¿vale? A la hora de hacer una interpretación, ¿vale? Entonces en astrología horaria es importante sobre todo ver las recepciones mutuas que hay entre los almútenes, ¿vale? Luego también es importante ver si hay buenos aspectos que enlazan, ¿vale? Que facilitan la perfección del asunto. Y luego, por supuesto, el primer aspecto que hace la luna, ¿no? El primer aspecto que hace la luna muchas veces es el que nos da, la respuesta, ¿vale? Bueno, es una técnica muy interesante, muy potente, poco conocida. Yo le doy más valor a hacer una carta horaria, por ejemplo, que a levantar una sinastría, cuando hay temas de pareja. Soy más partidario de hacer una carta horaria que me va a explicar realmente si entre esas personas que hay que cotejar, qué tipo de relación hay, con la carta horaria para mí es más fiable, más cómodo, más económico y muchas veces más práctico, ¿no? Y bueno, en este sentido, también decir que una carta horaria tiene un periodo de caducidad, ¿vale? No se puede decir exactamente cuál es el periodo de caducidad, pero eh, pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, de tal modo que no tiene sentido que si hoy preguntas por una relación con una persona que has conocido, pues la semana siguiente vuelvas a hacer la misma pregunta, ¿no? Porque ahí estarás intentando, de cierta forma, arrimar el ascua, ¿no? A la sardina, ¿no? O sea, buscar que el cielo, en cierta forma, pues te dé una respuesta favorable, ¿no? No tiene sentido. Entonces, si en una carta sobre relaciones no salen buenas determinaciones en principio, eso no quiere decir que más adelante la cosa pueda coger color, pueda prosperar, o pueda, digamos, tener otro sentido, otro color, ¿vale? Pero habrá que esperar pues un tiempo prudencial, ¿vale? No se trata de ir forzando hasta que la horaria nos dé la respuesta que nosotros queramos, porque eso es hacer trampa, ¿de acuerdo?
Entonces, pues nada, no me voy a extender mucho más, porque simplemente lo que quiero es poneros un poco el caramelo en la boca sobre, sobre esta técnica que es muy chula, es poco conocida y bueno, hay algunos autores, hay algunos libros por ahí que están bien sobre astrología horaria, donde podéis tomar, bueno, coger información y hacer práctica, ¿de acuerdo? Pero bueno, sobre todo lo que quería era acercar a vuestro conocimiento pues el hecho de que existe esta técnica, que es una técnica, es la técnica que se utilizaba básicamente antes del siglo XVI para la gente que no tenía medios, la gente, digamos, del vulgo, del pueblo, que no sabía a qué hora había nacido, que no sabía ni qué día tampoco había nacido, obviamente. Pues entonces se recurría a los astrólogos, pedían este tipo de trabajos astrológicos, ¿vale? Esto es una cosa que se ha perdido, que se está recuperando, que hay algunas personas que las hacen, aunque no es una cosa, no es práctica extendida, y es una técnica que es muy interesante, muy eficaz, ¿vale? Y bueno, quería compartiros este vídeo un poco para presentaros pues que tenéis esa otra puerta abierta también, en el sentido de que, bueno, en el sentido de que la astrología pues da respuestas, ¿no? a preguntas concretas. De hecho, la astrología horaria también se le llama astrología oracular, ¿no? Que es tan sencillo pues como centrarte en una pregunta concreta que en ese momento pues quieres saber, ¿vale? Y la astrología pues te da la explicación, ¿vale? O sea, hay una relación entre el macrocosmos y el microcosmos que científicamente no os la puedo explicar porque no, la ciencia esto no me lo permite, no me lo soporta, pero sí que hay una relación entre macrocosmos y microcosmos, de tal modo que lo que tú estás pensando en ese momento hay una correlación con el macrocosmos, con el mundo superior, que nos da explicación a esa inquietud, pregunta que tenemos en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la carta horaria se la puede hacer uno mismo con un poco de práctica, y es una técnica que podría ser equiparable a una tirada de tarot en cierta forma, aunque son técnicas completamente diferentes, pero bueno, lo que te dicen las cartas en un momento dado, que tú quieras saber algo específico, pues la astrología te da la solución de la carta horaria, que te muestra muy claramente en el momento que te encuentras con respecto a cualquier tipo de cuestión que quieras plantear. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, simplemente este apunte, estas pinceladas para poner en conocimiento pues esta técnica. Y nada, me apetecía hacer este vídeo y digo, venga, pues lo hago ahora, que me ha venido a la cabeza, y dicho y hecho, no me, no me lo pienso demasiado, porque cuando empiezo a pensar es cuando me quedo como bloqueado, ¿no? Que dices, bueno, te vas a tener que hacer un guión. Digo, no, mejor improvisar y lo que salga es lo que tiene que salir, ¿no? Como estoy en esta línea de hacer vídeos cortos de un cuarto de hora aproximadamente para no abusar de vuestra paciencia, pues bueno, este es específico pues para hablaros de esta técnica que realmente merece mucho la pena de conocer, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Y hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.